no sabía el ancho del campo, a esta parte de acá, la llamé X, y como no sabía el largo, a esta parte de acá la llamé Y. Y entonces, con el alambre, tengo que poder cubrir este pedacito de acá y este pedacito de acá. Y cada uno de esos pedacitos mide X. Por lo tanto, con el alambre seguro voy a tener que tener 2X. Pero además con el alambre tengo que cubrir este lado, este lado, este lado y este lado. 1, 2, 3, 4 lados que miden ¿cuánto? Y 4 lados que miden Y. Y eso tiene que ser el largo del alambre. Y el largo del alambre es 8000. Por eso 2X más 4Y tienen que ser 8000. Y como 2X más 4Y tienen que ser 8000, me permite escribir a Y en función de X para que me quede una funcionaria que era base por altura y que dependía de X y de Y, y ahora dependa únicamente de quién. de la X. De la X. Y chau, ya está, se terminó la historia. ¿Está bien? Sí, 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 ahora sí. Muchas Muy gracias. bien. ¿Listo? ¿Puedo pasar a lo siguiente? Sí, profe. Muy bien. Voy a agregar otra más por las dudas, porque la voy a tener que usar. Muy bien. ¿Se acuerdan que al principio, cuando pusimos las cuestiones generales de esta función, dijimos que componiéndola la podíamos trasladar para izquierda, para derecha, para arriba, para abajo, o que también podíamos hacer una inversión y que en esa inversión podría ser achicarla o estirarla a la función? Sí. Y eso lo decía en términos de que eso ocurría a través de una composición. Y entonces les pregunto, nuestra f de x básica, cuadrática, la más simple, era f de x igual a x al Cuadrado. Bueno, cuadrado. Por lo tanto, como operación básica, es elevado al cuadrado. Supongamos que yo tengo otra función, g de x, y digo g de x igual a x menos 1. ¿Sí? ¿Qué tipo de función es? Lineal. Muy bien. bien. Y entonces uno dice, bueno, las voy a componer. Voy a componer la f con la g. ¿Y de cuántas maneras se pueden componer la f y la g? De 2. De dos maneras. La f compuesta con la g, o bien, ¿qué cosa? G compuesta con F. Perfecto. Entonces, vamos a copiar esto y lo pegamos y hacemos las dos composiciones. Y entonces, las dos composiciones pueden tener primero a la f y después a la g, o primero a la g y después a la f. Por lo tanto, si acá tengo x, la f me dice elevo al cuadrado, a mitad de camino que tengo X al cuadrado. x al cuadrado. Y entra por la g, que ¿qué operación hace la g? Resta 1. Muy bien, resta una unidad. Y entonces sale x al cuadrado Menos 1. Menos menos 1. 1. Y entonces este menos 1, ¿qué es lo que producía? Lo vimos la clase pasada. Descenso. Muy Corrimiento. bien, un corrimiento vertical de un lugar hacia abajo, un descenso de una unidad. Mientras que si los pongo al revés, o sea, primero resto 1 y después elevo al cuadrado, cuando ingresa la x, a mitad de camino tengo X menos 1. x menos 1. Y cuando sale, ¿qué tengo? X menos 1 al cuadrado. Muy bien, x menos 1 al cuadrado. ¿Y este menos 1 qué me producía? El corrimiento. ¿De qué tipo? Les, Horizontal. Muy bien, un corrimiento
horizontal. ¿Sí? Y un corrimiento horizontal, en este caso de Un un lugar a la lugar hacia la derecha. izquierda o a la derecha. Derecha. Hacia la derecha. Con lo cual, si yo tengo una función f, x cuadrado en este caso, y la compongo tanto a izquierda como a derecha con una función lineal del estilo x más un número o x menos un número, y tengo una g por acá y una h por acá, donde la g es del estilo x más un número y la h es del estilo, no sé, supongamos, x más otro número, voy a tener x en la entrada. A mitad de camino, ¿qué voy a tener? X más A. X más a. Y cuando paso para el lugar intermedio, voy a tener x más a Más B. elevado al Cuadrado. cuadrado. Y al final, ¿qué voy a tener? X más A al cuadrado más B. X más a al cuadrado, ¿más quién? B. B. Más b. O sea, voy a tener el corrimiento horizontal y el corrimiento vertical. Y lo que me va a pasar es que la formulita es esta, que es una hermosa forma canónica. Y entonces, ¿cómo encuentro la forma canónica? Corriendo, desplazando verticalmente y horizontalmente al vértice que estaba en el punto 0, 0. Y se terminó la historia. Y si yo, por ejemplo, digo, a ver, tengo j de x igual a menos 2x y compongo nuestra función f con la función j, si compongo la f con la j, cuando entra x, a mitad de camino tengo x al, Cuadrado. y cuando ingresa x cuadrado, a la salida tengo menos 2x al cuadrado. Y entonces el menos lo que me genera es una Inversión. inversión. Y el 2 lo que me genera es un estiramiento, ¿sí? Como lo vimos acá. Vamos a poner d igual a 0. Ahí está. Ahí tenemos la función x cuadrado. ¿Sí? Le aumento el valor de a. Se lo llevo a menos 2. ¿Y qué le pasó al dibujito? Así era normal. Lo paso a menos 2. Se invirtió, pero además Ah, chicos. se achicó, se estiró respecto del eje y. Y entonces, esas cosas surgen simplemente de componer a la función que nosotros tenemos, en este caso, a f de x igual a x cuadrado, y haciéndole únicamente corrimientos verticales, corrimientos horizontales, inversiones o achicamientos o estiramientos. Punto. Toda cuadrática en realidad es la x cuadrada transformada a partir de composiciones con funciones lineales, y es por eso que esa cosa lo que me dice es que lo más lindo de todo es tener esta expresión para la cuadrática que se llama forma canónica, que es la más sencilla de todas. ¿Por qué? Porque me permite ubicar enseguida el punto más importante, que es ¿quién? Vértice. Y con el coeficiente cuadrático lo que me importa es si es positivo o negativo, para ver si la parábola se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. Esto es, si el vértice es un máximo absoluto o si el vértice es un... Mínimo absoluto. Listo, chao, ya está. Murió la función cuadrática. Una consulta, profe. Sí, señor. La composición f Sí. J. ¿J qué hizo? ¿Qué hizo? Tiene un signo negativo, por lo tanto,
produjo una inversión, pero además tiene un número de módulo más grande que 1. Por lo tanto, si esta hubiera sido, vamos a hacerlo un poquito más arriba. Si esta es tu x al cuadrado, abiertita así, si esta es tu x al cuadrado, el j lo que hizo fue invertirla, por lo tanto, en lugar de ir para arriba, ¿para dónde va a ir? Para abajo. Y después la estiró, por lo tanto, me la dejó como más estirada hacia abajo, más cerrada respecto del eje de simetría, que en este caso es el eje Y. Esto sería menos 2 veces x al cuadrado. Claro, pero yo decía en la caja. ¿Cómo? Porque yo decía en la caja, f elevó al cuadrado. Sí. J ahí, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Multiplicó por cuánto? Por menos 2. Por menos 2. Ah, ok. Nada más. Listo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a una cosita que tiene que ver con algo que vimos en la clase de ayer, que tiene que ver con una función y su inversa. Supongamos que yo tengo f de x igual, a ver, por ejemplo, 2x menos 1. ¿Qué tipo de función tengo? Lineal. Muy bien, es una función lineal. Nosotros sabemos que esa función lineal tiene como dominio ¿a quién? Todos los reales. Muy bien, a todos los reales. Supongamos que a mí, como en algún problema, por ejemplo el anterior, donde x era una cantidad de metros de alambre, x no puede ser negativo. Por lo tanto, el problema me pide que haga una restricción del dominio. Y entonces, por ejemplo, me dice, che, quédate con dominio de f, el intervalo, qué sé yo, por ejemplo, el intervalo 0, 3. ¿Está bien que puedo tomar el intervalo 0, 3? Sí, Porque está dentro de quién. de los Perfecto, reales. muy bien. Entonces digo, bárbaro, si es una función lineal, sabemos que su representación gráfica es una Recta. recta. Y para graficar una recta, necesito ¿cuántos puntos? 2. Necesito 2 puntos. Un valor para x y encontrar los de f correspondientes. Ahora, ¿cuáles serían en el dominio restringido los valores de x que yo tomaría? 0 y 1. No. 0 y quién serían piolas. 3. 0 y 3. El más chico de x y el más grande de x. Y entonces, si x vale 0, ¿cuánto vale la f? Menos 1. Menos 1. Y si x vale 3, ¿cuánto vale la f? 4. O sea, 5. ¿Cuánto? 5. 5, ¿no? Y entonces queda claro que en este contexto, vamos a hacerlo por acá, en este contexto, el dibujito sería algo así. ¿Qué puntos tengo que marcar? 3, 0, 1, menos 1 y 3, 5. Muy bien. Vamos a dibujarlos con más o menos la misma distancia. Vamos a sacar esto de acá para que quede bien clarito, porque geométricamente necesito que se vea lo que quiero que se vea. Vamos a ampliar el eje, es decir, que este es el eje Y. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, voy a poner el punto 0 menos 1 y voy a poner el punto 3, 5. Sí. Muy bien. 3, 5. Y entonces, el grafiquito es esto de acá. Este es el gráfico de la f de x cuando yo restrinjo el dominio al intervalo 0,3. Ahora, queda claro que cuando miro eso
y digo que el dominio de la f es el 0,3, lo restringí, también quedó restringido el conjunto imagen. ¿Cuál sería la imagen de f de x? Menos 1 a 5. Muy bien. El conjunto imagen de la f sería el intervalo menos 1 a 5. Y entonces lo que uno está pensando en realidad es que si tengo el 0 y tengo el 3 en el conjunto de partida, en el dominio de la f, en la llegada voy a encontrar al menos 1 y al 5 en el conjunto imagen de f, de manera que el 0 se relaciona con el menos 1 y el 3 se relaciona con el 5. 5. Sí. Espectacular. Ahora, cuando miro el dibujito de mi función, veo que sigue teniendo la propiedad interesante de la función lineal, que es que tiene una sola monotonía. En este caso es creciente. Y si tiene una sola monotonía, ¿cómo es la función? Es Biyectiva. muy bien, es biyectiva. Y si es biyectiva, ¿quién existe? Inverso. Existe la función inversa. Y entonces, para la función inversa, quiere decir que puedo hacer el camino para atrás. En la función inversa, el menos 1 tiene que estar relacionado con el 0 y el 5 tiene que estar relacionado El 3. con el 3. Quiere decir que en nuestra función inversa, x igual a menos 1 tiene que estar relacionada con el 0 y x igual a 5 tiene que estar relacionada con el 3. 3. Ahora, ¿cómo encontrábamos nosotros una función inversa? Y decíamos, f compuesta con la inversa me tiene que dar X. x. ¿Qué significaba f compuesta con la inversa? Agarrar la fórmula de la f y en Reemplazar donde X por teníamos inversa. la x, poner La inversa. la inversa. función. Y entonces ahora despejo la inversa. El 1 que está restando, ¿qué hacemos? Pasa sumando. O sea, Muy bien, sumando entonces los dos. 2f a la menos 1 de x igual a X más 1. x más 1. Y el 2 que está multiplicando, Dividiendo. entonces nos queda f menos 1 de x o inversa de f igual a x más 1 dividido 2. Si hago distributiva, f menos 1 de x es lo mismo que x dividido 2, o sea, un medio de x, más 1 dividido 2, un medio. Y entonces cuando veo la inversa de la f, de nuevo sigue siendo una función Lineal. lineal. Por lo tanto, su expresión, su representación gráfica, perdón, tiene que ser una Recta. recta. Y para graficar una recta, ¿cuántos puntos necesito? 2. Necesito 2 puntos, pero los 2 puntos ya los tengo acá. Porque tengo al menos 1 con quién? Con 0. El menos 1 con el 0. ¿Y al quién? 5. ¿Con quién? Con el 3. Y al 5 con el 3. Por lo tanto, tengo este punto de acá. Y si tengo 2 puntos, puedo hacer el dibujito sin absolutamente ningún problema. Este tiene que ser el grafiquito de la inversa de f. Ahora, si hago ese dibujito para la azul, enseguida puedo decir, che, ¿quién es el dominio de f a la menos 1? Menos 1 a 5. Muy bien. Menos 1 a 5. ¿Y quién es la imagen de la f? De 0 a 3. De 0 a 3. perfecto. Ahora, miren lo que pasaba con el dominio y la imagen de la f
Perdón, de la f no, de la f menos 1, ¿no? De la inversa de f. Fíjense, menos 1, 5. En la inversa es el... La preimagen de... Perfecto. Y entonces, el menos 1, 5, que es dominio de la inversa, es la imagen de la... de fx. De la f de x. Y la imagen de la inversa es ¿quién? El dominio. Entonces, vamos a tener que acordarnos que si existe f a la menos 1 de x, entonces, que va a existir cuando la f sea biyectiva, vamos a decir que el dominio de la inversa siempre va a tener que ser igual a la imagen de la f, y además la imagen de la inversa va a tener que ser igual al Dominio de fx. dominio de la f. Por lo tanto, cuando te hablen de una función y su inversa y tengas que encontrar dominios e imágenes, en lugar de calcular o de tener que determinar 4 conjuntos, ¿cuántos vas a tener que determinar? 2. 2. Y vas a elegir los más fáciles. Si es fácil calcular un dominio, calculás un dominio. Y si es fácil calcular una inversa, calculás la inversa. Y entonces vas a tener con esos dos conjuntos invertidos dominio e imagen de la otra función. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces esta es una propiedad que tiene que cumplir la relación entre dominio e imagen de una función y su inversa, que yo les hice trampa porque lo que hice fue restringir el dominio, porque si no lo restringía la función lineal, ¿qué dominio tiene? Todos los reales. ¿Y qué imagen tiene? Todos los reales. Sigue teniendo una única monotonía, sigue existiendo la inversa, pero la inversa iba a tener como dominio a todos los reales y como imagen a todos los reales. Y no iba a poder ver de dónde salía cada uno, o sea, no iba a poder ver esta relación que tiene que haber entre el dominio y la imagen. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a algo que es importante, que ya lo empezamos a esbozar la clase pasada. Cuando uno empieza a despejar en una ecuación, lo que está haciendo es aplicando la operación inversa. Y entonces, habíamos visto que la suma tiene su operación inversa, que es ¿quién? La resta. La resta tiene su operación inversa, que es ¿quién? La suma. La suma. La multiplicación tiene su operación inversa, que es la División. división o la multiplicación por el inverso multiplicativo, que es lo que debería ocurrir, y la división tiene su inversa, que es la multiplicación. Ahora, nosotros hoy vimos otra operación que tiene que ver con esta f cuadrática más simple de todas. ¿Cuál era la f cuadrática más simple de todas? X al cuadrado. Por lo tanto, como operación matemática, existe la operación elevar al cuadrado. Ahora, cuando tengo la x cuadrado, tengo esta cosa de acá. ¿Y esa cosa de acá es biyectiva? No. No. Y si no es biyectiva, ¿quién no existe? La inversa. No existe la inversa. Por lo tanto, uno dice, che, pero lo contrario a elevar al cuadrado es calcular ¿qué cosa? La raíz cuadrada. La raíz cuadrada. Pero vamos a tener que tener cuidado con la función raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque la función raíz cuadrada, pensada como inversa de elevar al cuadrado, tiene el problema de que la f de x igual a x cuadrado no es biyectiva si consideramos que su dominio es todos los reales. Los reales. Entonces, si nosotros le restringimos el dominio, podemos transformarla en biyectiva. Fíjense, tengo acá f de x igual a x al cuadrado. ¿Están de acuerdo que el dominio son todos los reales y que la imagen es el intervalo de 0 a más infinito? Sí. Muy bien. Pero la función no es biyectiva porque tiene una parte decreciente y otra parte creciente. En cambio, si yo ahora me quedo solamente con este pedacito, esto es, tomo a este como dominio, que es, ¿qué intervalo? 0 a más infinito. De 0 a más infinito. Esto es,
si yo tomo como dominio de esta nueva función restringida como el intervalo 0 más infinito, la imagen no se complica para nada, porque la imagen sigue siendo esta de acá. Por lo tanto, sigue siendo ¿qué intervalo? 0 más infinito. El intervalo 0 más infinito. Fíjense que como es igual al otro, lo escribo de otro color para que vean de dónde viene. Este otro, en realidad, lo debería haber escrito en color naranja. Y entonces miro y digo, che, la liñita esa que dibujé ahí, ese cachito de parábola, es siempre creciente. Por lo tanto, si es siempre creciente, ¿qué le pasa? ¿Cómo es? Biyectiva. Es biyectiva. Y si es biyectiva, ¿qué existe? La inversa. Y entonces, en ese caso, cuando pude hacer eso, voy a decir que la inversa va a existir y a esa inversa se la llama función raíz cuadrada. Y es lo que vamos a llamar de ahora en adelante g de x igual a raíz de x. Ahora, si es la inversa de esta hermosa función, díganme ustedes quién tiene que ser el dominio. Menos infinito a 0. No. ¿Qué 0 a dijimos? infinito. Dominio de la inversa a la imagen de la directa, o sea, 0 a infinito. de Positivo. 0 a infinito. Y la imagen, Lo mismo. Igual. también, de 0 a más infinito. Por lo tanto, si yo quiero hacer un gráfico de esta función g de x, estaría piola elegir los x acá. Y los x que voy a elegir que sean piolas van a ser aquellos números reales que cuando le calcule la raíz cuadrada me dé un número entero o bien, ¿qué número? Natural. O bien 0, ¿no? Por lo tanto, si elijo x igual a 0, ¿cuánto vale la raíz cuadrada de 0? 0. 0. 0. Si elijo x igual a 1, ¿cuánto vale la raíz cuadrada de 1? 1. 1. Si elijo x igual a 4, ¿cuánto vale la raíz cuadrada? 2. 2. Y si tuviera que elegir algún otro número para poder hacer el gráfico de la función, 9. elegiría el 9 y raíz 16. cuadrada de 9 es... 3. No vamos a seguir, nos vamos a quedar con eso ahí. Voy a dibujarlo en azul para hacer lo mismo de la idea de la inversa de recién. Y entonces es el punto 0, 0. El 1, 1. Acuérdense que acá va de 2 en 2, ¿no? El 4, 2. 4 con el 2. Y el, por acá estará el 9. El 9 con el 3. 3. Y entonces el gráfico será así. G de x igual a la raíz cuadrada de x. ¿Qué veo en ese gráfico? Veo en ese gráfico que el punto más importante de todos es este de acá, que es un... Mínimo absoluto. Muy bien, un mínimo absoluto. Y entonces, quiero que me digan ustedes, mirando el grafiquito, ya tenemos dominio, ya tenemos imagen, díganme, ¿quién es el conjunto de ceros? 0. 0, 0. Solamente el 0. ¿Quién es el conjunto de positividad? 0 de más infinito. 0 a infinito. Muy bien. De 0 a más infinito. ¿Quién es el conjunto de negatividad? Conjunto vacío. Conjunto vacío. ¿Quién es el intervalo de crecimiento? 0 más infinito. 0 a más infinito. ¿Quién es el intervalo de decrecimiento? Conjunto vacío no tiene. Conjunto vacío. No tiene. Y está re piola, porque como tiene una única monotonía, es biyectiva. Y si es biyectiva, ¿qué tiene? El inverso. ¿Y qué será lo inverso de calcular la raíz cuadrada? Elevar al cuadrado. Elevar al cuadrado, obviamente, como no era posible otra cosa. Ahora, queda claro que a esta hermosa función raíz cuadrada, igual que a la función x cuadrado, si la compongo con funciones lineales, la voy a poder trasladar hacia la izquierda, trasladar hacia la derecha, trasladarla hacia arriba, trasladarla hacia abajo, o también producirle ¿qué cosa? Una inversión. Una inversión y estirarla o comprimirla. Bueno, es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí?
¿Puedo pasar a la siguiente? Sí, profe. Muy bien. Y entonces, antes de arrancar, me tengo que acordar de dos condiciones muy importantes, que son que cuando yo quiero calcular la raíz cuadrada de x y elevarla al cuadrado, uno está acostumbrado a hacer esto, ¿sí o no? Sí. Y decir que la raíz cuadrada de x al cuadrado es X. x. Pero eso vale únicamente si la x es un número mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque si la x fuera un número negativo, la raíz cuadrada de x, ¿existe en los reales? No. No. Entonces, por eso tengo que tener cuidado que esto está dentro del conjunto de los números positivos. Mientras que si la función raíz cuadrada la aplico al final, o sea, primero, como acá, elevo al cuadrado y después calculo la raíz cuadrada, como vimos la clase pasada, el resultado no me da x. ¿Qué me da? El módulo de X. El módulo de x. ¿Por qué? Porque si x es negativo, lo elevo al cuadrado, ¿en qué lo transformo? Positivo. Y la raíz cuadrada de algo positivo es positivo. Por lo tanto, si algo es negativo, el resultado me da positivo, y si fuera positivo, al cuadrado positivo, raíz cuadrada de positivo da positivo, al positivo lo deja como está. ¿Y cuál era la función que al positivo lo dejaba como está y al negativo lo transformaba en positivo? Módulo. La función módulo. Entonces, ojo, porque cuando despejemos, tenemos que tener cuidado de no meter la pata, de cancelar un cuadrado con una raíz y que el número me dé negativo, o aplicar una raíz cuadrada a un cuadrado y dejar la x cuando en realidad es el módulo de x. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Sí, sí. Muy bien, perfecto. Y entonces ahora, teniendo en cuenta lo que ya conocemos, nos piden hallar dominio, imagen e inversa de esta función. Pero esta función está escrita bastante fulera. ¿Cómo me gustaría escribirla mejor? En términos de desplazamientos. ¿Quién quiero que esté adelante? ¿La La raíz X. o el 2? La raíz. La raíz. Por lo tanto, yo la voy a escribir a esta función como f de x igual a menos la raíz cuadrada de x menos 1 más 2. Y entonces ahora digo, antes de calcular el dominio, yo ya sé que este menos 1 me produce algo. ¿Qué me produce? Un desplazamiento de un lugar para ¿dónde? La derecha. Derecho. Para la derecha. Que este 2, ¿qué me produce? Otro desplazamiento. ¿Pero cómo? Vertical. 2 lugares para arriba, vertical, y como es positivo, para arriba. Y este menos, ¿qué me produce? La inversión. Una inversión. Por lo tanto, el dibujo, en lugar de ser algo así, tiene que ser invertido. Algo así. Y ya sé un montón de cosas sin haber hecho prácticamente ninguna cuenta. Ahora, uno dice, che, si yo quisiera hacer el gráfico de la función, vamos a dibujarlo bien al eje. Si yo quisiera hacer el gráfico de la función, ¿qué punto piola de la función raíz cuadrada tendría que trasladar un lugar a la derecha y 2 lugares para arriba? El 0. O sea, el vértice. El mínimo absoluto. No se llama vértice, ¿cómo se llama? El mínimo absoluto. Al mínimo absoluto. ¿Que dónde estaba originalmente El ese 0. mínimo absoluto? Estaba en el 0. 0, 0. Estaba acá. ¿Cuántos lugares lo voy a correr? 1. Uno a la derecha. Muy bien, lo voy a correr un lugar a la derecha. Un lugar a la derecha. ¿Y cuánto? 2 arriba. Muy bien. Y 2 para arriba. Lo voy a escribir el 2 del otro lado para que quede más lindo. Y 2 lugares para arriba. Por lo tanto, la función va a arrancar desde este punto. Pero ¿cómo está la función? Invertir. Y entonces, en lugar de dibujar una cosa así, ¿qué tengo que hacer? Otra cosa para abajo. Exactamente. Algo para abajo. Por lo tanto, el dibujito de la función debería ser algo parecido a esto,
O sea, esto sería el gráfico de la f de x. Y entonces pregunto, si uno mira y dice, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿De 1 a infinito? Claro, el dominio sería todo esto que estoy pintando de amarillo. No es un color muy lindo porque no se resalta demasiado. Esto sería el dominio de la f. Y ese dominio de la f en el dibujito es el intervalo de 1 a... Más infinito. Pero si uno no sabe eso, dice, cuando yo quiera calcular el dominio de la f de x, le voy a tener que pedir algo particular, porque en esta cosa particular le tengo que calcular la raíz cuadrada a algo. Y la raíz cuadrada, ¿a quién se la puedo calcular únicamente? A los números que están entre 0 y... Más infinito. Por lo tanto, le voy a tener que pedir a x menos 1, que es el factor al que le voy a calcular la raíz cuadrada, que sea mayor o igual a 0. Y me quedó una inecuación. Y entonces me quedó x mayor o igual a 1, porque sumo 1 a ambos lados. Y entonces eso lo puedo representar en la recta numérica, diciendo más infinito para un lado, menos infinito para el otro. Tengo el 1 acá, los mayores o iguales que 1 son los que están a la diestra de... Exactamente. Y como tengo un igual, tengo que poner un corchete. Y entonces, efectivamente, esto es el intervalo 1 más infinito. O sea, encontré sin ningún problema el dominio de la f. Ahora, si quiero encontrar la imagen, ahí no me queda otra que recurrir al gráfico y decir que la imagen tiene que ser todo este conjuntito que tengo acá. Este tiene que ser la imagen de f de x. ¿Y quién es la imagen de f de x? Menos infinito 2. Muy bien, el intervalo menos infinito a 2, incluido. Muy bien, y entonces sigo y digo, a diferencia del anterior, veo que mi función corta al eje x, por lo tanto este punto tiene que ser el conjunto de ceros. El conjunto de ceros. Y entonces, si yo tuviera que calcular quién es el conjunto de ceros, ¿qué es lo que tengo que plantear para calcular el conjunto de ceros? Igualar a la f a 0. Muy bien, tengo que a la f igualarla a 0. Pero nuestra f es... ¿De qué manera quieren que la escriba? ¿De esta de acá o de esta de acá? Es lo mismo, ¿no? ¿Qué escribo? La derecha. La de la derecha, entonces digo, menos la raíz cuadrada de x menos 1 más 2 tiene que ser igual a 0. Y lo que tengo que hacer es despejar. Y entonces me queda menos raíz cuadrada de x menos 1 igual a menos 2. Menos 2. Sigo un cachitito más. Y entonces me tengo que sacar de encima el menos. Y me queda raíz cuadrada de x menos 1 igual a ¿cuánto? A 1. Igual a... Menos 1. No. A esto, recuerden que esto es lo mismo que menos 1 por la raíz cuadrada de x menos 1. Es un menos 1 que está multiplicando. A 2. Entonces es menos 1, menos 2 dividido menos 1, efectivamente, como dijeron recién, igual a 2. Entonces me quedó raíz cuadrada de x menos 1 igual a 2. Y ahora me tengo que sacar de encima una raíz cuadrada. ¿Cómo me saco de encima una raíz cuadrada? Elevando al... Y entonces me va a quedar raíz cuadrada de x menos 1 elevado al cuadrado igual a 2 elevado al cuadrado. Y entonces acá digo, cuadrado con raíz, lo puedo cancelar y me queda lo de adentro de la raíz. Por lo tanto me quedó x menos 1 igual a 4. Igual a 4. Y el 1 que está restando, ¿cómo lo paso?
Sumando. Y nos queda x igual a 5. 5. Por lo tanto, el conjunto de ceros es 5. el 5. Antes del 5, ¿cómo es la función? Positiva. ¿Quién es el conjunto de positividad? De 2 a... No, desde 1 hasta hasta 5. hasta 5. ¿Quién es el conjunto de negatividad? De 5 De 5 a menos infinito. A más De infinito. 5 a Más infinito. más infinito. ¿Sí? Y entonces veo, voy a escribirlo acá porque lo voy a necesitar después, veo que el dominio de la f de x era el intervalo, me dijeron ustedes, de Uno más 1 a infinito. más infinito, y que la imagen de f de x era el intervalo Menos infinito a 2. menos infinito a 2. Muy bien. Y entonces, cuando miro el dibujo, digo, esta porquería es biyectiva. Y si es biyectiva, ¿quién El existe? El Muy inverso. bien, existe la inversa de esa función. Y si existe la inversa de esa función, quiere decir que la voy a poder calcular. Y entonces, Profe, un segundo. Sí, vuelvo para ¿Puedo atrás. volver a la anterior a la anterior? Ahí está. Esa, gracias. No, Muchas por favor. ¿Listo? Sí. Muy bien. Sí. Profe, Esta. ¿la puede dejar ahí un segundo? Pero lo dejo los segundos que usted quiera. Mientras no Gracias. sea mucho. Una pregunta. Sí, pregunta nomás. ¿Cómo sabes que el +2 es el que mueve verticalmente el -1 horizontal? Porque lo vimos hace un ratito diciendo que cuando a la x le sumo o le resto algo, la función se mueve horizontalmente, y cuando a la función, en este caso raíz cuadrada, le sumo o le resto algo, el movimiento es vertical. Lo vimos ayer y lo vimos hoy. Ok, gracias. ¿Sí? Ya está. Gracias. Muy bien. Y entonces, digo, nuestra función era f de x igual a 2 menos la raíz cuadrada de x menos 1, ¿no? Perfecto. Más 2, ¿no era? Ah, no. No, no sé. Menos 1. Y esa función tenía, vamos a llevarlo para allá porque ya lo escribí, así no lo escribo de nuevo, tenía este dominio y esta imagen. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Es lo que sacamos recién del análisis que hicimos. Y entonces ahora lo que nos preguntan es, ¿quién cuerno será la inversa de f? Que tiene que existir porque esta hermosa f era Biyectiva. biyectiva. Bueno, muy simple. ¿Cómo hacemos nosotros para encontrar una inversa? Planteamos f compuesta con la inversa, me tiene que dar como resultado X. x. Espectacular. Y entonces, en este caso, significa 2 menos la raíz cuadrada de f a la menos 1 menos 1, o sea, en la fórmula de la f donde había x, escribo f a la menos 1, todo esto igual a X. x. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Despejar. ¿Qué despejo? 2. ¿Qué despejo? La inversa. FX. La inversa, la f a la menos 1, que es lo que quiero saber. Y entonces, el 2 lo pasamos al otro lado. Restando. Muy bien, entonces nos queda menos la raíz cuadrada de f a la menos 1 de x menos 1 igual a 2. X más 2. x Menos 2. menos 2. Entonces, cuidado, no nos apuremos. Recién dijimos que este menos 1 en realidad era un menos 1 que está Multiplicando. multiplicando. Y entonces, en el siguiente paso,
yo puedo decir que la raíz cuadrada de la inversa de f menos 1 va a tener que ser igual ¿a quién? Ahí, X menos 2. X menos 2 dividido menos 1, ¿no? Y Sí. entonces, ¿ahora qué me tengo que sacar de encima? La raíz. Muy bien. Y la raíz cuadrada me la voy a sacar de encima haciendo ¿qué operación que tengo permitida? Elevar al... Cuadrado. Cuadrado. Muy bien, entonces, no tengo ganas de escribir mucho. Voy a decir, bueno, lo que voy a hacer es elevar al cuadrado acá y voy a tener que elevar al cuadrado acá. De acuerdo a la propiedad que pusimos recién, cuadrado con raíz lo puedo cancelar, me queda lo de adentro de la raíz, y lo de adentro de la raíz es la inversa de f Menos 1. menos 1. Y del otro lado digo, mira, elevar al cuadrado a un cociente es elevar al cuadrado el numerador, pero también elevar al cuadrado al... Denominador. Muy bien, pero si hago menos 1 al cuadrado, ¿cuánto vale? 1. 1. Por lo tanto, puedo decir que la inversa de f menos 1 es igual a X menos 2 al cuadrado. x menos 2 al cuadrado. Y ahora lo único que me tengo que sacar de encima es ¿quién? El 1. El cuadrado. No. El ¿Qué quiero despejar? 1, el 1, el 1, el 1. Y entonces me queda que la inversa de f es x menos 2 al cuadrado Más 1. más 1. ¡Qué cosa linda! ¿Qué nos dio? La inversa de una raíz cuadrada, ¿una qué? Una Cuadrática. Cuadrática. No solo una cuadrática, sino que me dio una cuadrática que cuando lo miro, este menos 2 me dice que es la x cuadrada corrido 2 lugares hacia la derecha, y este más 1 me dice que está corrida a un lugar para Arriba. arriba. Y si quisiera, yo podría decir quién es el dominio de la inversa y quién es la imagen de la inversa. Y entonces digo, ojo, es una cuadrática, pero que en realidad es la inversa de algo. Por lo tanto, el dominio no puede ser cualquier cosa. ¿Quién tiene que ser? La imagen de La imagen de f de x. O sea, el intervalo menos infinito 2. Y la imagen no puede ser cualquier cosa. Tiene que ser el intervalo 1 a más infinito. 1 a más infinito. Y entonces, si yo quisiera graficar la inversa de esa hermosa función raíz cuadrada, voy a decir, bueno, es la x cuadrado tenía su vértice en el 0, 0, ¿no? Que lo voy a tener que correr, ¿cuántos lugares? 2 lugares a la derecha. Muy bien, lo voy a tener que correr 1, 2 lugares a la derecha y 1 arriba. un lugar para arriba. Por lo tanto, va a tener esto acá. ¿Sí o no? Sí. Muy bien, entonces acá sabemos que tenemos el 1, acá sabemos que tenemos el 2. Este es el eje X. Y entonces ahora digo, bueno, cuidado, el dominio, ¿dónde es? De menos infinito a... 2. Por lo tanto, el dominio es todo esto. Por lo tanto, el dibujo no puede ir para este lado. ¿Para dónde tiene que ir? Para el otro, ¿verdad? ¿Y la imagen quién es? 1 a más infinito. De 1 a más infinito. Es esta la imagen. Y entonces, ¿cómo voy a dibujarla? Como el cachito de parábola que me queda para acá. ¿Tuve algún problema? No. Y entonces pregunto, ¿por qué en lugar de quedarme el lado derecho, como habíamos pronosticado acá, me quedó el lado izquierdo? Porque el dominio era menor a 0. ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué?
porque el dominio es de menos infinito a 2, no es menor a 0, es de menos infinito hasta 2, es menor que 2, pero ¿qué le pasó a esta basura de función? ¿Qué tenía ahí? ¿Un qué? Un 2. No, ¿qué tenía acá? Ah, un mega. ¿Y qué dijimos que hacía ese menos de ahí? Multiplicado. ¿Qué dijimos? Invertía la Que parábola. invertía. Hola. Entonces, en lugar de quedarme con la rama positiva, con la rama de la derecha, ¿con qué rama me terminó quedando? La de la izquierda. Con la de la izquierda. Y entonces este es el gráfico de f a la menos 1 de x. ¿Está? Profe. ¿Sí? Sí, profe, se entendió. Sí. Muy bien. Bueno. Listo por ahora. La clase que viene, hicimos un montón de cosas. La ¿Puedo hacer clase una que pregunta viene, vamos a seguir el lunes que viene con alguna cuestión de cuadrática y raíz cuadrada, pensando a una como la inversa de la otra, y después de eso vamos a arrancar con lo que pide el cronograma. Creo que el cronograma lo tengo por acá. Bueno, fíjense. Hoy era únicamente, estamos acá, era únicamente función cuadrática. Y entonces nosotros ya nos metimos en raíces cuadradas, ya tenemos parte del laburo hecho. Entonces la clase que viene vamos a laburar un poquitito con esto, poquito, y vamos a entrar a funciones polinómicas. Y el miércoles que viene vamos a entrar al primer tema complicado, que es sucesiones y noción de límite. ¿Está bien? Sí. Sí, profe. Entonces, miércoles que viene, clase presencial, salvo que ocurra algún despelote. Si ocurre algún despelote, aviso a través de Discord qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer si no podemos hacer presencial? Lo mismo que hicimos ahora, la clase virtual. Como la clase que viene, en principio, sería una clase un poquito más corta, porque ya pudimos adelantar algo, al final de la clase que viene, probablemente nos podamos quedar haciendo consultas. ¿De qué? De todo lo que vimos hasta ahora. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, Sí, profe. salvo que tengan alguna consulta, rapidita, terminamos la clase y nos vemos el lunes que viene. Había alguien que tenía una duda que no tengo Muy bien. miedo. ¿Quién tenía una duda? Ay, yo. Perdón, entonces, aguanto acá, comparto la pantalla de nuevo y es una duda de algo de esto. No, igual era la duda de si siempre, cuando pasás el 2, si lo pasás siempre sin el signo, digamos. ¿Qué dos? Sí, ese. Este 2 de acá. Claro. Este 2 de acá, segundo- en realidad uno no se da cuenta que es un 2 que está sumando. Por eso yo dije, a mí no me gusta esta expresión de la función. Yo lo hubiera escrito así, menos raíz cuadrada de x menos 1 más 2. Entonces, si pongo esto igual a lo que sea, el 2 que tengo acá como más, al otro lado, ¿cómo pasa? Restando. Restando. Pasa restando, ¿no? Y el menos de adelante de la raíz es un menos 1 que está multiplicando, lo pasamos, como dicen ustedes, dividiendo, o dividimos a todo por menos 1. Claro. ¿Sí? Por eso a veces es conveniente escribir a la función de la manera más linda posible para poder hacer la interpretación más fácil. Fíjense que cuando vuelvo para acá, que fue lo que hicimos, cuando yo la escribí a la función de esta manera, enseguida entendí que este menos 1 era un corrimiento de un lugar hacia la derecha, que este más 2 era un corrimiento de 2 lugares hacia arriba y que este menos era una inversión. Entonces uno es como que se allana el camino para poder resolver las cosas que tiene que resolver. ¿Está bien? Sí, gracias. De Y nada. gracias al compañero que avisó. No, de nada, por favor. Muy bien. Bueno, ¿algo más? Profe,
Tengo Sí, una consulta. dígame. Primera parte, cuando se tuvo que sacar la raíz de encima, ¿por qué a la otra parte también se le aplicó? Porque ¿por qué? Porque cuando nosotros, a ver si acá hay lugar, si vos tenés, por ejemplo, 2x más 1 igual a 6. Si yo me quiero sacar de encima este 1, en realidad no es que lo paso que está sumando, lo paso restando. Lo que hago es a ambos lados aplicarle la misma operación. Nada más que en este caso el más 1 con el menos 1 se cancela. va, y entonces uno escribe 2x igual a 6 menos 1, que da 5, y parece como que hubiera pasado restando. Pero lo que estoy haciendo es la misma operación a ambos lados. Si yo tuviera, por ejemplo, raíz cuadrada de x menos 1 igual a 4, la operación que me tengo que sacar de encima es calcular la raíz cuadrada. Y entonces, lo opuesto a calcular la raíz cuadrada, lo inverso, acabamos de ver que es elevar al cuadrado. Pero si elevo al cuadrado el lado izquierdo, para que la igualdad valga, tengo que elevar al cuadrado, hacer lo mismo en la parte derecha. Y con la propiedad, esto cancela con esto, y entonces me queda x menos 1 igual a 4 al cuadrado, que en ese caso sería 16, y después sigo haciendo las cuentitas. Y por eso hice esa operación, que es esta operación de acá, porque me tenía que sacar de encima la raíz cuadrada, y entonces elevé al cuadrado a ambos lados. Gracias. ¿Sí? De nada. Profe, Sí. viste que la función inversa corta por el eje Y. ¿Tiene que cortar por alguna ordenada en específico? No hace falta, no vamos a ser tan exquisitos. Ok. ¿Sí? Alcanza con que tengamos idea de cómo va a ser el gráfico. Ok, perfecto. Si vos lo querés hacer, agarrá la función inversa evaluada en x igual a 0, porque para x igual a 0 la inversa pasa por acá, haces la cuentita y te da un gráfico un poco más lindo. Pero vemos que en realidad hacer una tabla de valores es como para inducir todo lo demás que vamos a hacer. No es porque uno tenga que hacer con tabla de valores siempre el gráfico, ya sea mientras estamos en clase o en un parcial o en un final. Uno trata de hacerlo lo más prolijito posible siempre que la cosa ayude. Si no, no hacemos eso. Okay, entonces no es necesario que... No es necesario. Okay. Exactamente. Fíjate que si venimos acá tampoco te busqué quién era ese punto que era la, entre comillas, ordenada al origen. No tiene sentido. Si total no lo usamos. Claro. ¿Está? A veces en el secundario nos rinchan la paciencia con esas cosas que en realidad no te aportan conocimiento muy importante. ¿Está bien? Sí. Solo era eso para preguntar. Muy bien. ¿Algo más, chicos? No, ¿Alguna profe. consulta? No. Bueno. Listo, entonces. Nos vemos el lunes. Por favor, traten de hacer todo lo que puedan. Revisen lo que se vio hasta ahora y todas las dudas que tengan, la clase que viene las consultan. Dale, profe. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, profe. Bueno, nos vemos, chicos. Buen fin de- Que tenga buen día. Buen fin de, profe. Bueno, Nos vemos, profe. Gracias.